escándalo remece la gestión del Huayqui Wilfredo Oscorima. Una transferencia de 92 millones de soles en esta megaobra emblemática ha sido observada por la Contraloría de la República, que advierte posibles consecuencias penales. El año 2024 y entregar al pueblo de Ayacucho en diciembre del 2025, en la que se va a desarrollar los Juegos Bolivarianos del 2025. Esto prometía el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el 2023. En marzo del año siguiente, y varios roles después, esto es lo que ofreció la expresidenta Dina Boluarte. Y el estadio ayacuchano para los bolivarianos del próximo año, ministro de Economía. Sin estadio, ¿dónde hacemos el bolivariano? En son de broma le he dicho al gobernador, va a tener su estadio, aunque sea sin arcos, pero va a tener. Y esta es la realidad, el 2025. No hay arcos ni estadio. A pocos días del inicio de los Juegos Bolivarianos, así se encuentra la construcción de un nuevo estadio Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela, conocido como Cumaná, la obra emblemática del gobierno regional de Ayacucho. A la fecha, el presupuesto del proyecto creció hasta 422 millones de soles, pero hasta julio solo tenía un avance del 18%. No solo no llegará a los prometidos Juegos Bolivarianos, sino que ha surgido otro problema. La increíble historia de una transferencia de 92 millones de soles gestionada por el gobierno regional de Ayacucho, explicada ahora como un supuesto error. Un error que, según la Contraloría de la República, podría configurar el ilícito penal de negociación incompatible. La Contraloría de la República advirtió en un informe que el gobierno regional de Ayacucho realizó un adelanto de 92 millones de soles al consorcio ganador sin que éste presente cartas de garantía estipuladas en las bases del concurso público. Según las bases del concurso con las cuales participó y ganó el Consorcio Deportivo Libertad, la entidad podía entregar un adelanto para materiales y otros. A cambio, el consorcio ganador debía dar cartas de garantía emitidas por una entidad bancaria. Las cartas fianzas son documentos que se emiten las empresas o las entidades bancarias que están reconocidas por el Sistema Nacional de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y que son la garantía ante cualquier incumplimiento respecto al dinero que sea retirado de la entidad y se ha otorgado a la empresa ganadora. Pero el Consorcio Deportivo Libertad, encabezado por la empresa Consultoría y Construcción Grupo Pérgola, firmó un contrato diferente a lo que establecían las bases, según la Contraloría de la República. El consorcio pidió cambiar las cartas de garantía por un fideicomiso, es decir, que el dinero lo administre una empresa elegida por el consorcio. Previo a la suscripción del contrato, el consorcio ganador solicitó que se cambiaran las reglas de juego y se constituyera un fondo fiduciario, a lo cual la entidad aceptó. El informe de la Contraloría señala que el cambio contradice las bases del concurso. Sin embargo, el consorcio ganador defiende el contrato. El contrato, uno puede identificar también que tiene un error eventualmente, porque menciona las dos cosas, el fideicomiso y las cartas de garantía. ¿Ya? Nosotros usamos el fideicomiso porque hace parte de lo que la ley establece, que se puede usar. La ley establece muchas modalidades, pero las bases establecían unas limitaciones más cerradas. Y el contrato manifestaba también que se puede usar el fideicomiso. El consorcio señala que el cambio de cartas de garantía a la modalidad de fideicomiso es válido, pero la Contraloría identificó que el esquema de fideicomiso tampoco se cumplió a cabalidad. El gobierno regional de Ayacucho entregó 3 adelantos por un total de 92 millones de soles, pero no transfirió el dinero a la empresa fiduciaria, sino a Pérgola, la empresa miembro del consorcio. Si el acuerdo
trata de que se establece un fondo fiduciario y se establece ya una empresa que es TMF, es esta empresa a donde debe ir el depósito de los 96 millones para su correcta administración. Sin embargo, el informe revela que el adelanto de materiales y el adelanto directo fueron, y también el adelanto de mobiliario y equipo fueron transferidos a una de las empresas que conforman el consorcio, ¿no? A la empresa Grupo Pérgola. Según el Consorcio Deportivo Libertad, la transferencia fue un error del gobierno regional de Wilfredo Oscorima. Fue a una cuenta de la empresa Pérgola por un error del gobierno regional. Inmediatamente se identificó ese error, se procedió a hacer la devolución del dinero, ¿sí? Que desafortunadamente, como le comentaba ahora, incluía un fin de semana, sábado, domingo, el festivo, y era una cuenta interbancaria y por eso se demoró 5 días. El dinero no fue devuelto al gobierno regional, sino transferido a la empresa fiduciaria. Sin embargo, la Contraloría advierte que una parte fue enviada 28 días después. El consorcio asegura, sin embargo, que todo es legítimo y tiene una explicación. El Ministerio Público debería investigar si la empresa Pérgola se benefició con una liquidez de 92 millones de soles, inmediata, sin intereses ni exigencias de garantías, por unos días. El consorcio sostiene que no fue su culpa haber recibido el dinero. O sea, ¿cómo comete ese error? ¿Cómo llega al gobierno regional de Ayacucho el número de cuenta? Porque ellos solicitan, digamos, para sus devengos el número de cuenta al cual deben hacer los depósitos, ¿no? ¿Está usted seguro de que el número de cuenta al que han depositado había sido informado previamente por el consorcio de forma regular? Así es. Según el informe de control, el número de cuenta de Pérgola no fue informado al gobierno regional. No se explica entonces cómo es que la entidad transfirió el dinero a esta empresa. Según el informe de control, se halló una segunda irregularidad. El Consorcio Deportivo Libertad se acogió de manera indebida a una ley para pequeñas y medianas empresas con el fin de tener más tiempo para pagar otra garantía de fiel cumplimiento a la entidad. O sea, les da más tiempo para pagarlo. Es decir, claro que sí, ¿no? Entonces se ha obtenido un beneficio y se ha evidenciado que ninguna de las empresas que conforman el consorcio tienen la condición de MIPE. La ley señala de manera expresa que una empresa califica como MIPE cuando cumple 2 condiciones. Una, que no tenga más de 10 trabajadores en planilla, y la otra, que no tenga una facturación anual superior a 150 UITs. Ante la SUNAT, Pérgola reporta un promedio de 900 a 1.000 trabajadores mensuales. La empresa tampoco está en el REMIPE, Registro de Pequeñas y Medianas Empresas. En comunicación con este programa, el consorcio aseguró que como el contrato se firmó el 2024, tenían que cumplir los requisitos al 2023. La Fiscalía ya investiga otras obras de Pérgola en Huánuco y La Libertad. Ahora, la Contraloría advierte una presunta responsabilidad penal en 15 personas en el caso de la reconstrucción del estadio de Cumaná. Entre estas se encuentran altos funcionarios cercanos a Wilfredo Oscorima, como Eduardo César Huacoto Díaz, gerente general y mano derecha del gobernador. Huacoto Díaz, al igual que Oscorima, está afiliado a Alianza para el Progreso y es voceado como posible candidato para suceder al Huayqui. Los informes de servicio de control específicos son remitidos a la Procuraduría, ¿no? Que es la que cautela los intereses del Estado, y esta, en base a las recomendaciones del informe, pues inicia las acciones legales correspondientes ante el titular de la acción penal, que en este caso es el Ministerio Público, ¿no? A pesar de nuestra solicitud, no obtuvimos respuesta del gobierno regional de Ayacucho para entrevistar a un vocero. Ahora, la Fiscalía investigará la transferencia de 92 millones de soles por un supuesto error, entre otras irregularidades, en la obra emblemática del Huayqui de la expresidenta Dina Boluarte. Así están las cosas. A pocos días del inicio de los Juegos Bolivarianos, programados para el 22 de noviembre, surge la incógnita sobre si Ayacucho podrá mantener su rol protagónico como sede del evento.
Muy bien, vamos a ir directamente a la entrevista que hemos previsto aquí en Punto Final. Es importante saber lo que está pasando en el sistema de justicia y es importante también saber los pormenores de los casos emblemáticos que se están llevando a cabo en los juicios orales. Estamos hablando los expresidentes Vizcarra, Castillo y lo que está pasando con el caso Odebrecht y la Fiscalía de la Nación. José Ugaz, ex procurador ad hoc de la República, está con nosotros. Gracias, doctor Ugaz, por estar en nuestra mesa de Punto Final. Y queremos empezar por, digamos, lo macro a lo micro. En primer lugar, estamos en una situación probablemente de absoluto deterioro de la imagen del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, de la Junta Nacional de Justicia, de todo el sistema judicial, y estamos evidentemente a menos de 5 meses de una primera vuelta electoral. ¿Cómo abordamos en estos meses y cómo se puede rayar la cancha en esa situación? Buenas noches, Mónica. Bueno, hay una situación crítica, primero en el Ministerio Público, a raíz de lo que está ocurriendo en la Junta de Fiscales Supremos. Pero no es reciente. No, esto viene de tiempo atrás por la propia conformación de la Junta. Creo que ha habido un resentimiento institucional en el que se requería un liderazgo que no ha habido, y eso ha generado una crisis en la que las pugnas internas de grupos que tienen intereses opuestos ha derivado en que hemos llegado al punto en que prácticamente hemos tenido 3 fiscales de la Nación en el lapso de semanas, y ahora estamos en una situación en que un fiscal interino no recibe la comunicación que debería recibir de la Junta para cumplir con la orden judicial para que tome su lugar la fiscal titular. Pero digamos, ¿no? ¿qué está pasando? Es decir, hay una orden judicial, pero la Junta Nacional de Justicia no necesariamente va a proceder, y así lo ha dejado indicado. Y la señora Espinosa insiste en que debería ser devuelta a la Fiscalía de la Nación. Y eso es algo que tiene a todo el Ministerio Público en una circunstancia como en un compás de espera, pero que genera más dudas que certezas, ¿no? Y en el caso de la Junta es evidente que hay una conspiración política. Esto se dijo ya hace mucho tiempo. Hay una cooptación institucional por un sector político que antes se ha sentido desplazado del poder, y digamos, el Consejo Nacional de la Magistratura que precedió a esta Junta Nacional fue justamente disuelto por los problemas de corrupción y de irregularidades en la que habían incurrido los consejeros. Se nombró a la nueva Junta con un nuevo nombre, una nueva estructura, y eso generó mucho entusiasmo porque efectivamente quienes fueron los titulares de esa primera institución creo que cumplían el estándar que se requería. Luego ha venido esta segunda Junta en la que claramente está en una posición de rebeldía. El juez ha dictado una orden, la Junta debió, en el cumplimiento de esa orden, remitir la notificación al fiscal transitorio para que se retire y le dé el pase a la fiscal titular. Al incumplir la Junta, efectivamente se ha producido un entrampamiento. Y lo que tendría que hacer el juez, supongo que lo hará el día de mañana, es aplicar las multas que correspondan y por otro lado comunicar a la propia Fiscalía la resistencia a la autoridad. Mientras no llegue la notificación, efectivamente no se puede producir. Pero la crítica también viene de antes. La crítica anterior, justamente, que desencadena en una circunstancia de esta naturaleza y viene del otro lado ideológico, señala lo siguiente. Es decir, se politizó de tal manera la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, los equipos que estuvieron destinados a ver, por ejemplo, todo el caso Odebrecht, y esto generó también un debilitamiento del Ministerio Público. ¿Usted coincide o no? Sí, lo que le decía antes, aquí ha habido una pugna de grupos de poder interno que se ha hecho evidente ya en este nivel de crisis absoluto. Por ejemplo, desde que este fiscal transitorio asumió su posición, ya él incluso antes había dicho que él no cree en los equipos especiales porque él además está siendo investigado o fue investigado por uno de ellos. Entonces, una institución cuyo mandato es luchar contra la criminalidad y la impunidad, cuyos máximos líderes están involucrados o han sido destituidos y están siendo repuestos por amparos por sus presuntas vinculaciones con actos de corrupción, con el affair de los cuellos blancos del puerto, donde habían todas estas conversaciones impropias, incluso de quien está ahora en el máximo nivel de la Fiscalía. Evidentemente es una institución que se resiente y que no ha logrado imponer un propio liderazgo que esté al nivel del reto que le implica la Fiscalía. Hace mucho que no hay un liderazgo. Hace
mucho, fiscales de la nación que tienen cuestionamientos, por ejemplo, de cómo han obtenido sus grados, sus títulos, sus tesis. Hemos visto claramente situaciones en las que se habla de plagio y ocultamiento de ese tipo de... En realidad los supremos siguen siendo los mismos y eso, de ahí no va a salir tampoco una solución. No, tiene que haber pues claramente una reestructuración del Ministerio Público, del sistema de justicia en general, porque yo creo... Y yo hago la diferencia entre reforma y reestructuración, ¿no? Porque, claro, tendría que venir un gobierno con liderazgo, con una capacidad en el Congreso, con las cosas claras y no ideologizado, que es mucho pedir, para poder hacer un Ministerio Público a la altura de la necesidad del país. Bueno, en esta pugna ideológica y política, evidentemente hay grupos de fuera que han tratado de imponer una determinada posición y que después han hecho propuestas como decir que todos los fiscales superiores asuman la condición de supremos, etc. Bueno. El último esfuerzo serio que hubo en este país fue un proyecto que se llamó Seriajus, que era la Comisión de Reforma de la Administración de Justicia. Fue un proceso muy largo donde se hizo consultas muy extensas, trabajaron técnicos y expertos en la materia, eso se materializó incluso en un libro y sin embargo quedó ahí, eso fue durante el gobierno de Toledo. Pero tiene que hacerse un esfuerzo integral de esa magnitud y eso, como usted bien señala, requiere voluntad política y legitimidad, porque un gobierno que no tenga legitimidad no va a poder impulsar una reforma de esa magnitud. Vamos a casos específicos. Se ha señalado en el caso, por ejemplo, Nadine Heredia y Ollantumala, que se anulan desde Brasil, ¿no? Que se anulan las pruebas obtenidas en la investigación del caso Odebrecht. ¿Esto los beneficia y puede beneficiar a otros en el caso Odebrecht? Bueno, primero hay que señalar que lo que está ocurriendo en Brasil es un desmontaje político del caso Lava Jato. Ese señor que está tomando las decisiones, el magistrado Díaz Toffoli, ha sido abogado del Partido de los Trabajadores, ha sido puesto por Lula ahí específicamente para traerse abajo lo poco que quedaba de Lava Jato y lo viene haciendo de manera sistemática. Entonces ahí hay claramente una intervención política. También, ¿no? El tema político dentro del tema judicial. Así es, en un país donde hubo la pugna entre Bolsonaro y Lula y